Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta super semana espectacular del 14 al 20 de marzo. Tenemos momentos interesantes esta semana. El más encantador es el ingreso del Sol en el signo de Aries por el equinoccio de la primavera. El próximo 20 de marzo es cuando ingresa la primavera. No es el 21. Como que se quedó fijo. El 21 de marzo inicia la primavera. No. El equinoccio de primavera puede cambiar de día. Puede ser 20, puede ser muy temprano, como en este caso. Lo tenemos a las 9 de la mañana con 34 minutos, hora del centro. Y el equinoccio de otoño para nuestros queridos amigos del hemisferio sur. También en esta semana tenemos luna creciente y luna llena, con oportunidades de cerrar ciclos para abrir nuevos. Mantenemos un stellium muy lindo del día 10 al día 20 que va a estar hasta el día 20 de el Sol, Neptuno, Mercurio y Júpiter en Piscis. Como les dije la semana pasada, que es una semana, van a ser varias semanas con stelliums en Piscis, van a cambiar unos signos u otros signos. ¿Y esto qué quiere decir? Lado humano, lado intuitivo, perceptivo, sentimental, amoroso, familiar. Cuando cada planeta se va moviendo de signos, Mercurio, que es la comunicación, está en Aries, es fuego, es Marte, son impulsos, son inicios. Si es Mercurio en Piscis, pues es Neptuno, es agua, son emociones, intuición, percepción. Todo eso tiene mucho que ver, por eso les insisto del stellium que tenemos en Piscis y el ingreso pues del Sol en el signo de Aries. También con oportunidades en esta semana al tener luna creciente y tener luna llena de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no quedarnos a medias. Siempre les voy a insistir en ello. No importa que te equivoques, que te caigas, que las cosas no funcionen a la primera o a la segunda, pues que salgan a la séptima, a la novena, a la vez que sea necesario. Pero no se queden con las ganas de intentar hacer que las cosas sucedan. Es una semana muy linda también, fíjate, porque vamos a cerrar ciclos y vamos a alejarnos de personas que contaminan, personas tóxicas, personas que drenan. Y lo que estamos buscando es personas propositivas, que sumen, que den, que nutran. Y eso es muy natural, ni siquiera vamos como que a pensarlo. Nuestra intuición, nuestra percepción va a hacer que tomemos ese tipo de decisiones de decir, hasta aquí, basta. Vamos a utilizar como la furia o la rabia positiva cuando decimos, hasta aquí, ya no más. ¿Cómo? ¿Por qué me vas a estar poniendo el pie en el cuello? Tengo la capacidad de ser, hacer y tener lo que yo quiero ser, hacer y tener. Vamos a salir de círculos de confort. Muchas veces no nos percatamos de la influencia bárbara que tienen los planetas les digo yo que de repente no les hacemos caso a las situaciones que la vida nos presenta. Me encantan, vienen los planetas y nos empujan. Que no saben nadar, bolas. Y ahora sí andamos, un brazo, otro brazo, una pierna, otra pierna. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer esta semana, está bien interesante. Vas a sacar muchas cosas del tintero, del cajón, del pasado, pero para darle para adelante, no que el pasado te venga a golpetear, no, al contrario. De esas cosas que dices, lo voy a hacer después. Bueno, esta semana va a estar muy interesante porque vas a fluir con una armonía bárbara sin importarte el qué dirán. ¡Ay, qué maravilla! Yo le agradezco mucho a Dios que a mí el qué dirán nunca me ha importado. Ni para bien ni para mal. Yo mando amores, besos, bendiciones y mucha luz, porque hay una de mis frases muy clara y dice, ni me crezco ante los aplausos ni me caigo ante las críticas, simplemente me mantengo al margen. Si nosotros aprendemos a ser nosotros mismos, todo fluye en armonía perfecta. Si vamos a dar algo que sea amor, luz, paz y armonía, lo sucio, lo negativo, eso va para la basura. Vuelvo a insistir, esta semana lo vamos a hacer. Vamos a cerrar ciclos. Vamos ya no a permitir faltas de respeto,
ya no vamos a permitir que jueguen con nuestro yo, con nuestro ser, con nuestras emociones. Y eso está muy lindo, porque vamos a estar llenos de luz, de paz, de amor, de alegría, de felicidad. Y vamos a andar bien prendidos, bien alegres, muy atractivos, muy magnéticos. Evitemos celos en las relaciones. Me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries. La buena fortuna, la abundancia y la prosperidad habita en tus dones, en tus cualidades, en tus capacidades. Y Júpiter te está dando la oportunidad de empujarte y de impulsarte a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, confiando en la abundancia que está en tu yo. Si tú haces decretos, afirmaciones y visualizaciones y dices: estoy abierto y receptivo a las bondades y bendiciones que este universo rico tiene para mí, fluyo en armonía perfecta, todo fluye y todo se acomoda, te vas a dar cuenta que va a ser una super semana. Pues ahí viene ya el ciclo de tu cumple, el próximo 20, ¿verdad? Va a estar muy mágico y muy maravilloso. Va a haber muchas señales esta semana para ti, mi querido Aries. Escucha la voz de la experiencia. La experiencia marca la diferencia. La experiencia, todos aquellos que ya hemos caminado muchos pasos y nos hemos caído cientos de veces, escucha la voz de la experiencia, mi querido Aries. Sé que eres el bebecito del zodiaco y que te gana la emoción, el impulso y demás. Sé que por esencia eres líder, autónomo, independiente y no hay quien te pare. Eso va a seguir siendo así siempre. Esta semana, especialmente, escucha a la experiencia. Te van a dar información muy valiosa para esas decisiones que quieres tomar, que tienen que ver con tu vida personal, que se toma de la mano con tu vida profesional. Para los Tauro, por lo regular, cuando manejas bien la paciencia, la prudencia, la perseverancia y la tenacidad, no estoy hablando de terquedad o de obstinación. No, obstinado no. De orden, disciplina, respeto, paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad. Esta semana vas a recibir muchas cosas que sembraste, no solamente semanas ni meses atrás, años atrás. Vas a recibir muchas alegrías, mucha felicidad, mucha paz, mucha armonía. Tauro, es importante trabajar con los bienes materiales. Sé que tu esencia de Tauro, de toro, de tierra, es ver lo material en un lugar muy importante. Estoy de acuerdo que la vida material es importante porque vivimos en el mundo material. Solamente que esta semana vas a brincar muchas cosas, te vas a pasar al mundo mental espiritual, siguiendo trabajando, ganando, avanzando, haciendo lo que tú quieras. Te vas a dar cuenta cómo, utilizando tu mente y tu espíritu, haciendo un poquito hacia un ladito la razón, para de esta forma darle más paso a tu intuición, tu percepción, tus emociones. Vas a escribir muchas cosas. Se llaman señales, se llaman mensajes. Recibes información que conviene a futuro, a muy corto plazo, para saber si lo que estás haciendo es exactamente lo que quieres seguir haciendo, o si lo que estás haciendo lo estás haciendo por patrón de conducta adquirido, por no salirte de círculos de confort, porque así lo has hecho siempre, porque así soy yo. Es una semana por demás interesante, buenísima, muy alegre, muy divertida, muy atractiva, por supuesto muy magnética, porque pues casi nada, ¿verdad? Luna llena que va a estar en el signo de Libra, va a haber mucha atracción y magnetismo para mis tauritos, para los Géminis. Todo lo que pasa por tu mente, tus ojos lo ven hecho una realidad. Tu mente está mágica. Está de varita mágica. Siempre está nuestra mente de varita mágica. Solamente que esta semana, mi querido Géminis, hay oportunidades bárbaras que se abren puertas frente a ti. Y para poder verlas tienes que quitarte el antifaz de los ojos. Quitarte o ponerle un freno
a tu lengua mental que te dice que no es tiempo, que no se puede, que si es la edad, que si está pasando lo que sea, quita las excusas. Dale, es tiempo de confiar, de avanzar, de creer y de activarte. Todo aquello que tú hayas visualizado y decretado en los meses de septiembre y octubre e hiciste tus intenciones y creíste que no iban a funcionar, pues sí, mi amor, estamos en semana creciente llena. Vas a tener respuestas y resultados esta semana. Traes en mente hacer muchos cambios. Los cambios más importantes que puedes hacer, que los traes ya en tu cabecita, son personales, son interiores. Cambiando el interno, cambia lo externo. Has estado postergando una decisión muy importante en cuestiones familiares y sentimentales. Eso te va a dar muchísima libertad de acción. Sientes un poco de carga o de grillete por no decir lo que verdaderamente estás sintiendo. Cuando dejamos que hable el alma, el ser, el corazón, mi querido Géminis, tú sabes hablar muy lindo y muy bien. Habla con luz, habla con amor, habla con serenidad, habla con toda esa miel que llevas en el alma para que logres un buen acuerdo. Y con ese acuerdo vas a lograr avanzar con muchísima rapidez en estas negociaciones que tienen que ver con tu vida patrimonial, económica y laboral. Para los Cáncer, intuición, percepción, sueños premonitorios, por supuesto, están súper desarrollados. Esta semana tenemos luna creciente y a mediación de semana vamos a tener luna llena. Viene el equinoccio. Acuérdate que están en la misma cruz cardinal, los de Aries contigo, mi querido Cáncer, igual que los Libra y los Capricornio. Bien, ¿eso qué hace? ¿Qué beneficio tiene para ti, mi querido Cáncer? Pues muchísimos. Porque todo aquello que estaba sin darse, detenido, no caminaba, estabas bajo presión o tensión y sentías que las cosas nada más no estaban caminando como tú lo tenías planeado, no te preocupes. Ahora ocúpate verdaderamente de tu yo, de tu ser, de tu interno. La única manera de hacer que las cosas sucedan es haciéndolas, pero resulta que tú te ocupas demasiado de las necesidades de los demás, olvidando tus necesidades. Ahora vas a levantar la mano y vas a poner cartas sobre la mesa y vas a manejar muy bien tu agenda de vida, tu agenda personal. No todo en la vida son responsabilidades. Si no hacemos un balance real de amor propio, autoestima, autorrespeto, socializamos, hacemos ejercicio, dormimos lo suficiente, las cosas, en lugar de caminar como queremos, empiezan así como que con brincos en el camino. Te invito a que escuches tu voz interior. Te invito, traduciendo lo que están diciendo los planetas. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Es tiempo de saber quién eres, qué quieres y a dónde vas y cuál es tu objetivo de vida. Esta va a ser una semana muy linda, de análisis de conciencia, de introspección, de mucha alegría. Hay sorpresas en tu hogar que van a llenar tu alma de mucha felicidad. Para los Leo, hay un renacimiento en tu interior que te va a llevar a tomar esa decisión que habías estado postergando por mucho tiempo. No puedo decir semanas o meses, pueden ser meses según se ve, en un tránsito de cambios que tenías. La casa número 1, que es la casa de tu personalidad, te da la oportunidad de ser, hacer y tener lo que tú quieres ser, hacer y tener, recordando que la casa 2, nada menos, está dándote cambios en tu economía. La casa 2 es la casa del dinero. Está Virgo dándote oportunidad de ser lo que tú quieres ser mediante análisis de conciencia, análisis de tus números, de tus finanzas, de tus planes de vida, de todo lo que traes en tu mente. Únete a personas que te apoyen, que te aconsejen, que te sepan llevar de la mano, pero sí escúchalos. Muchas veces, Leo, nosotros los fuegos, los Aries, Leos o Sagitarios, no nos gusta mucho como que estará bien escuchar, estará bien decir que no nos sentimos bien, nos vamos a sentir que no estamos brillando. Sí, brillas, mi querido Leo, tú eres una persona muy noble, romántica, sensible,
Pide apoyo, mi amor. Si ¿sabes tú cuántas personas quieren ayudarte y apoyarte? Tú te la pasas ayudando a los demás. Ahora te toca que te ayuden, porque las decisiones que vas a tomar y que debes de tomar tienen que ver no solamente con tu vida personal, mi vida. Tienen que ver con tu vida laboral y profesional. Si sigues haciendo lo que estás haciendo o si haces ese cambio que has estado postergando por ocuparte simplemente de todas las necesidades de los que están a tu alrededor. Para los Virgo, hay justicia marcada para ustedes. Todo lo relacionado con firmas, contratos, acuerdos, convenios, verbales, escritos y demás se marcan a su favor. La balanza está totalmente a favor, ahora sí que tuya y de ambas partes. Si había una negociación que no se estaba dando o algo que estaba detenido, que no estaba funcionando, esta semana se van a abrir las puertas de par en par. Vas a tener un respiro total, una paz interior sensacional. Con todo esto vas a poder hacer cosas nuevas, cosas diferentes, poniendo sobre la mesa tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad. Esa capacidad de organización y esa creatividad bárbara, mi querido Virgo, que tienes. Lo que sí tienes que quitarte las penas y el qué dirán. Deja que hablen y que te señalen o que te critiquen. No pasa nada, créeme que no te quitan absolutamente nada y por experiencia te lo digo, al contrario, te hacen más grandes. Como dice mi frase, entre más me señalas y entre más me criticas, más me podas y florezco con más fuerza. Eso es lo que va a pasar en esta semana. Vas a florecer con una fuerza bárbara. No detengas tus pasos y especialmente por los ladrones de sueños. Frena tu lengua mental. Vienen cambios buenísimos en tu economía también. Vas a recibir una llamada, un correo, un mensaje, por donde caiga. Pero vas a recibir algo que estabas esperando, que tiene que ver con hipotecas, con cuestiones financieras, crediticias, cambios de casa, que te va a dar muchísima alegría. Para los Libra, la providencia está totalmente contigo y te está abrazando. Los próximos 21 días son sumamente favorables para los Libra. Júpiter, planetazo de triunfo, éxito, abundancia, prosperidad y vida espiritual, te está abriendo caminos, pero gigantescos. Te está abriendo cualquier brecha u horizonte que estuviera detenido, que estuviera frenado. No te inquietes. Mercurio te está haciendo como que no limitándote a que hagas algo nuevo o hagas algo diferente. Mercurio, que es el planeta de la comunicación, en estos momentos te está empujando a que hables. Sabemos que los Libra son buenos, tiernos, románticos, sensibles, perfecto, pero no les gusta decir lo que necesitan. Ahora resulta que Mercurio no te va a preguntar, como que vas a traer la lengua muy ágil y vas a decir absolutamente todo. Vas a darte cuenta en esta super semana del 14 al 20, especialmente el próximo 16, 18, 17 y 18, son días bien interesantes para ti, porque sobre la mesa vas a poner muchas cosas en el hogar, con las amistades, en tu ambiente profesional. Viene más trabajo del que tienes en estos momentos, con más propuestas muy interesantes, pero lo más lindo de todo es que vas a aprender a decir no. Es una semana que tú mismo te vas a sorprender de cuántas cosas vas a decir, no, eso no. Y no es una negativa, es simplemente una aceptación a tu yo, a tu ser y a tu interno. Y yo te lo aplaudo. Para los escorpiones, atracción, química, magnetismo, pues eso es natural en ustedes. Son de los más atractivos y de los más magnéticos, con una mirada súper profunda que derrite a cualquiera. Vas a utilizar esa mirada que derrite a cualquiera esta semana en acuerdos y negociaciones, tanto en el hogar como en el ambiente donde tú te muevas, sea trabajo, sea estudios, porque está muy bien marcado en los mapas de mis queridos escorpiones, que van a tener posibilidades de hacer cosas muy interesantes, diferentes y con mucha alegría y felicidad. Los celos y las posesiones, eso hay que trabajarlos, eso cada uno de nosotros sabemos. Y la dulzura y la bondad y la ternura de un escorpión se va a poner de manifiesto en esta semana. Definitivamente esa dulzura va a ser de ti alguien como que te vas a sentir muy pleno, muy contento, muy satisfecho, porque estás estirando la mano para ayudar como sabes hacerlo.
pero también aprovecha esa atracción, ese magnetismo y ese carisma que tienes para arreglar diferencias de comunicación con alguien de tu pasado. El rencor, el dolor, el resentimiento, eso ensucia y carcome el alma. Libérate de ataduras, mi querido Escorpión. Vive tu aquí, tu ahora. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Y tú, de vivir, sabes cómo se hace. Para los Sagitarios, enamorados, felices, contentos, realizados, viviendo, sintiendo y haciendo exactamente lo que ustedes quieran. La semana pasada fue una semana de pruebas, de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, y esta semana es semana de cosechar, de seguir sembrando y de seguir haciendo lo que tú crees que es lo justo, correcto y conveniente para ti y para los que están cercanos a ti. Esta es una época adecuada. Venus con Marte te está dando la oportunidad de hablar con amor, con dulzura, pero luchar por tus sueños, deseos y anhelos. Si tienes que hacer un cambio dentro de la organización de tu casa, esta semana es fenomenal para realizarlo. Si quieres cerrar algún ciclo o iniciar algún tipo de relación, de cualquier tipo de relación, es una semana por demás maravillosa. Imagínate, tu Sagitario, fuego, y el próximo 20 ingresa el equinoccio de primavera. Desde ya debes de sentir una efervescencia maravillosa en tu ser y una intuición súper desarrollada. Para los Capricornio, tienes una fuerza, un poder, una energía, una capacidad y una inteligencia bárbara. ¿Qué estamos esperando, mi querido Capricornio, para poner todo sobre la mesa y dar ese paso? Ese correo, mandar ese correo, tocar la puerta, hacer la llamada. No te me detengas. Deja que los demás opinen lo que quieran. Estás en una semana un poco sensible. Te estás ocupando un poquito desde hace 2-3 días de las opiniones de los demás. Pues que opinen, mi amor. Tú mándales amores y bendiciones. Es una semana de cerrar ciclos, pero va a valer mucho la pena. ¿Qué te parece si utilizas esta frase? Te bendigo y te libero con amor. Te deseo todo lo mejor, pero tú ya no cabes en mi vida. Hazlo, sabes cómo hacerlo. Te va a ayudar muchísimo porque te vas a sentir más relajado, más tranquilo, más sereno. Hay muchas ideas que traes en mente. No las cuentes, no las platiques para que sigan siendo tuyas. Si vas a poner algo sobre la mesa, quiero decir, vas a hacer algo esta semana, ponlo en acción. Vale mucho la pena y especialmente a partir para ti, mi querido Capricornio. A partir del día 16 hay unos movimientos fenomenales que te convienen en lo económico. Así que adelante, mi querido Capricornio, no te detengas, y menos por los chismes o por los comentarios negativos. Que hable, no pasa nada. Para ti, mi querido Acuario, lo relacionado con los inicios está totalmente a tu favor. Quítate los miedos. Quítate las estacas de tu mente que te dicen que no puedes lograrlo. Únete a personas que te impulsen, que te amen, que te quieran y que te empujen a hacer nuevas cosas. Sabemos que se te marca una personalidad y los vemos a los Acuario muy alegres, muy simpáticos, muy divertidos, muy seguros de sí mismos. Perfecto. Quiero que esta semana los planetas los aproveches porque están contigo en todos los sentidos. Estás dándote todo lo que a ti se te antoje en lo personal, en lo laboral, en lo sentimental, en lo económico. Traes muchos cambios dentro de la organización de tu hogar. Estás haciendo limpias, o sea, vendiendo, donando, regalando lo que no has utilizado el último año porque le quieres dejar espacio a lo nuevo. Es momento de que estás como que encontrando señales y mensajes por cualquier medio. Puede ser una canción, una palabra, en un libro, porque necesitas una clave perfecta. Lo que yo te puedo decir es que muchos planetas que están contigo, dándote las oportunidades de reencontrar piezas perdidas contigo mismo, sin escuchar lo que digan los demás. Déjalos que hablen. Tú eres un ser por naturaleza demasiado noble y te ocupas de comentarios. Aunque seas el rebelde por Urano, que es tu planeta, sí te agobia lo que puedan decir de ti. ¿Sabes qué, mi amor? Si tú quieres pintarte el cabello de todos los colores, píntatelo. Si quieres traer zapatos de todos los colores, hazlo. Si quieres el día de hoy decir lo que llevas en tu corazón, dilo. Es tiempo de ganar. Y para mis queridos Piscis, Venus y Marte te están dando oportunidades de avanzar, de lograr, de ser, hacer y tener. No es tiempo de pensar, es tiempo de avanzar.
La buena fortuna está contigo, la buena fortuna te acompaña. Júpiter sigue en tu signo. Acuérdate que Júpiter te está dando todas las oportunidades desde hace varios meses. Ahorita estamos por cerrar el ciclo del Sol en el signo de Piscis. Eso va a darle mucha tranquilidad a muchos de ustedes, porque ya se cerró el ciclo para iniciar el ciclo del Sol para todos mis Piscis. Ok. Esta semana tienes que ponerte a prueba tú mismo de todo lo poderoso, capaz, fuerte y sensible que eres ante situaciones de personas que te quieren mover de tu centro. El poder de tu vida lo tienes tú. Tú decides qué es lo que tú quieres hacer. Aprovecha esta semana, especialmente el día 15 y 16, vas a tener una junta, una llamada, una reunión que conviene mucho a tu futuro a muy corto plazo. Si tienes que asesorarte por expertos, adelante, que estaría muy bueno. Pero la decisión la tienes tú. Escucha lo que ofrecen, asesórate por expertos, decide tú a final de cuentas qué conviene a tu vida laboral y económica. Claro que conviene. ¿Más trabajo? Por supuesto sí. Más trabajo, pero bien vale la pena, ¿no, mi querido Piscis? Muchísimas gracias por haberme acompañado, que tengan mucha luz, mucha paz, mucha armonía, mucha felicidad, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita y dale la vuelta al canal, hay mucha información para ti. Síguenos en nuestras redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas, y ahí vamos en TikTok. Y tenemos una sorpresa, ¿verdad? Para la próxima semana, mi querido Chacho. La próxima semana les tenemos una sorpresa. No se la pueden perder. Les va a requete encantar. Ya saben cómo somos aquí. Nos encantan las sorpresas para ustedes. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.